Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a identificar números racionales. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda aquí en este espacio la expresión que se indica aquí. Un número natural es racional, cualquier número racional es un número entero, cero es un número racional. Antes de responder estas preguntas, vamos a recordar qué son los números racionales. Los números racionales pertenecen a un conjunto grande que se llama el conjunto R, el conjunto de los números reales. Y está constituido este conjunto de los números reales por dos conjuntos, que son el conjunto Q, conformado por los números racionales, y el conjunto Q' por los números irracionales. Nos ocuparemos de los números racionales. Este conjunto de los números racionales contiene a los números z, y a su vez los números z contienen a los números n, siendo n el conjunto de los números naturales, son los números positivos. El conjunto de números naturales es aquel conjunto que sirve para contar los elementos de un conjunto, 1, 2, 3. Estos son los números positivos. Entonces, los números positivos están contenidos dentro de los números z, que son los números enteros, y estos números enteros están constituidos por los negativos, por los positivos, que serían los naturales, porque lo contienen, y también por el cero. Tendrían tres partes: positivos, negativos y el cero. ¿Cuáles? Los números enteros. Luego, los números enteros caben dentro del conjunto de los números racionales, porque ¿qué son los números racionales? Son los que se pueden escribir de la forma A sobre B, siendo B distinto de cero, porque B no puede ser cero, porque si B fuera cero, dejaría de ser un número racional. Por eso está una condición aquí. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con estos números positivos y negativos? ¿Cómo se convierten en racionales? Cualquier número positivo o negativo, al escribirlo sobre 1, mantiene su mismo valor, pero se convierte en la forma A sobre B. Por ejemplo, el 2. 2, al colocarle 2 sobre 1, sigue siendo un número entero, a su vez es un número natural, pero al escribirlo sobre 1, adopta la posición A sobre B y se constituye en un número racional. Entonces, recapitulando, los números naturales son los positivos, los enteros están constituidos por los negativos, por los positivos y por el cero. Los números racionales se pueden escribir de la forma A sobre B, siendo B distinto de cero, absorben o tienen dentro pues a los conjuntos de Z y conjunto N. Entonces, otro número que no pueda ser, que no es parte del conjunto Z, es un número, una fracción, por decir 3/4. Este es un número que se escribe de la forma A sobre B. Este 3/4 no pertenece, ojo, no pertenece a los enteros, es un número racional. Entonces, lo que significa que todo número natural corresponde a los números enteros, y que todo número entero corresponde a los números racionales. Muy bien, entonces con estos criterios vamos ahora sí a contestar nuestra interrogante. Un número natural es racional, lo indicamos, sí. Un número natural está aquí con amarillo, ¿pertenece a qué? Pertenece a los números racionales. Entonces, esto que vamos a escribir, esto es verdadero. Entonces, esto lo vamos a escribir verdadero, sería esto. Analicemos el siguiente contexto. El siguiente contexto, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que está preguntando? El siguiente ejemplo, para pues poder responder. Entonces, verdadero por aquí. Veamos qué pregunta lo otro, y pues así cada una de estas interrogantes para ir respondiendo pues obviamente de manera correcta. ¿Cualquier número racional es un entero? Ojo, ¿cualquier número racional es un entero? No. Todos los enteros son racionales, pero no todos los racionales son enteros. Recordar que los racionales contienen a los enteros. Entonces, la pregunta, ¿cualquier número racional es un entero? No es cierto. Esto sería falso. Cero es un número racional. ¿Qué partes constituyen los números racionales? Los números racionales están constituidos por los números enteros. Entonces, los números racionales contienen a los números enteros. Entonces, vamos aquí. Los racionales Q contienen a los enteros. Entonces, la pregunta es, ¿cero es un número racional? El cero corresponde o no corresponde a un número racional. Entonces, aquí la pregunta es muy clara. Cero corresponde o no corresponde. Tenga en cuenta que los números racionales se escriben de la forma A sobre B. Y nos ponemos aquí en un plano complejo de poder contestar esto, pero hay que analizar bien el contexto de la pregunta. Entonces, el cero lo voy a representar aquí para hacer nuestro análisis. ¿Verá? Cero. Cero, si yo escribo cero dividido para cualquier
otro número excepto 0 porque los números racionales se escriben de la forma a sobre b, siendo b diferente de 0. Entonces, 0 sobre 2 adopta la forma a sobre b, y bueno, eso es 0, pero adopta la forma a sobre b, por lo tanto, 0 es un número racional, esto es verdadero, la respuesta es verdadero, ¿correcto? Entonces, vayamos a analizar la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que pregunta la siguiente interrogante? Aquí estamos contestando esto. Bien, los racionales son números negativos. A ver, los racionales son números negativos. Efectivamente, los racionales contienen a los enteros, sí, pero aquí está asegurando que los racionales son todos los números negativos y eso sería falso. Eso sería falso. Analizamos de nuevo la pregunta. Los racionales son números negativos. Vamos al cuadro. Vamos al cuadro aquí. Los racionales son números negativos, no. Contienen a los enteros que están constituidos por los positivos, negativos y el cero. Por lo tanto, la respuesta es falso. Los números enteros contienen a los racionales, es al contrario. Los racionales contienen a los enteros. Y la pregunta aquí es, ¿los enteros contienen a los racionales? Falso. Los racionales contienen a los enteros, pero no los enteros a los racionales. Por lo tanto, pues aquí, la respuesta aquí es falso. Muy bien. Entonces, por aquí dejamos respondido esta pregunta. Esto acá le vamos a dejar con el color azul para no causar ninguna diferencia. Muy bien. Entonces, verdadero y todo es falso. ¿Un número natural es racional? Eso es verdadero. ¿Cualquier número racional es un número entero? Eso es falso. 0 es un número racional, verdadero. Los racionales son números negativos, eso es falso. Los números enteros contienen a los racionales, eso es falso. Entonces, de esta manera hemos dado respuesta a estas interrogantes, pues, y pues como siempre, yo espero que esto sea de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.